Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio del Alexander Sádico, el cual nos pide calcular I sub 1, I sub 2 e I sub 3. En este caso usaré el método de mallas para hallar las corrientes de malla, que vendría a ser I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, para el método de mallas, lo que necesitamos establecer son ecuaciones por mallas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en la malla 1, que vendría a ser asociada a la corriente I sub 1, también vamos a tener una ecuación por malla en la malla 2, que vendría a ser asociada a la corriente I sub 2, y otra ecuación para la malla 3, que estaría asociada a I sub 3. Entonces, si nosotros establecemos la ecuación para la malla 1, vamos a primero a poner un igual, y vamos a poner del lado izquierdo la suma de fuentes de voltaje. Como podemos observar, en la malla 1 solo hay una fuente de voltaje, que vendría a ser 120 volts. Para mejor visualización, la malla 1 sería esta de aquí, como podemos observar ahí. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener que solo va a haber una fuente. Y como podemos observar, la corriente I sub 1 va de más a menos. Entonces, el valor del voltaje va a ser negativo, menos 120. Porque no estamos favoreciendo la convención. Si hubiera sido menos más, o sea, si estos dos signos estuvieran invertidos, ahí sí hubiera sido 120 positivo. Como no tenemos más fuentes en la malla 1, nos queda solamente menos 120 igual. En el lado derecho lo que vamos a hacer es ir sumando las resistencias propias asociadas a dicha malla. Como podemos observar, las únicas resistencias asociadas a dicha malla son 30 y 10. Entonces las vamos a sumar. 30 más 10. Y eso va a estar multiplicado por la corriente de malla. En este caso la corriente de malla va a ser I sub 1. El siguiente paso que debemos hacer es restar los términos mutuos. El 30 más 10 por I sub 1 es el término propio a la malla 1, pero debemos restarle los términos mutuos. ¿Y cuál sería el término mutuo aquí? Vendría a ser el 10 por la I sub 2, porque vendría a ser una compartición con otra malla. Entonces debemos restarle ese término mutuo. Entonces vamos a restarle menos 10 veces la corriente I sub 2. Y esa vendría a ser nuestra primera ecuación de malla. Menos 120 igual a 30 más 10 por I sub 1 menos 10 veces I sub 2. Pasando a la siguiente ecuación, que vendría a ser la ecuación de malla, vamos a poner ecuación de malla número 2, asociada a la malla 2, ¿verdad? Como podemos observar aquí. Ponemos el igual y buscamos cuántas fuentes y qué fuentes hay en la malla. Como podemos observar, en la malla 2 no hay ninguna fuente de voltaje. Como no hay fuente, entonces directamente ponemos 0 volts. Y eso va a ser igual a los términos a los términos propios, ¿verdad? Que vendría a ser 30 más 10 más 10. Ya tenemos 30 más 10 más 10 por la corriente de malla de análisis. ¿Cuál es la corriente de malla de análisis? Vendría a ser I sub 2. Y eso tenemos que restarle los términos mutuos. Pero ojo, tenemos aquí dos términos mutuos. Tenemos la de 10 asociada con la malla 1 y la de 10 asociada con la malla 3. Entonces van a haber dos términos mutuos. ¿Cómo nos quedaría el primer término mutuo? Nos quedaría menos 10 por I sub 1 menos 10 por I sub 3. Y ahí tendríamos nuestra ecuación de malla 2. Y por último nos queda encontrar la ecuación de la malla 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación de la malla 3? Vamos a tener que buscar primero, ponemos un igual y buscamos del lado izquierdo, ubicamos, perdón, del lado izquierdo la suma de fuentes de voltaje, suma y resta. Como podemos observar, en la malla 3 solo tenemos una fuente de voltaje. Y si nos damos cuenta,
la corriente entra por terminal negativo y sale por terminal positivo, entonces el voltaje va a ser positivo, más 120. Es lo contrario que pasa con la malla 1, aquí va de más a menos la corriente, por eso es negativo. En la malla 3 va de menos a más y favorece a la convención de fuentes independientes. Entonces nos quedaría más 120 y eso nos queda igual a los términos propios, que vendría a ser 30 más 10 por la corriente de malla, que vendría a ser la corriente de malla I sub 3, y a eso le tenemos que restar los términos mutuos. No hay término mutuo con una fuente de voltaje, sino con la resistencia. Entonces aquí tenemos menos 10 por la corriente vecina, que vendría a ser I sub 2. Entonces ya tenemos la ecuación de la malla 1, que vendría a ser menos 120 igual a 30 más 10 por I sub 1 menos 10 veces la corriente vecina, que vendría a ser 10 veces I sub 2, menos 10 veces I sub 2. Para la malla 2, recapitulando, no hay fuentes de voltaje, tenemos 0 igual a 30 más 10 por I sub 2, y tenemos que restarle los términos mutuos, menos 10 I sub 1 y menos 10 I sub 3. Y por último, la malla 3, voy a poner aquí con otro resaltador para ubicar la otra malla, que esta vendría a ser la malla 2, como podemos observar. Y por último, la malla 3, como para poder distinguir un poquito. A ver, si se me fue un poco chueca. Esta vendría a ser la malla 3, como podemos observar. Entonces, para la malla 3 vendría a ser, como la corriente va de menos a más, positivo el voltaje es más 120, igualado a 30 más 10 por I sub 3, que vendría a ser el término propio, y eso restado 10 veces la corriente vecina, que vendría a ser I sub 2. Notemos que en la malla 2 hay dos términos mutuos, porque hay dos resistencias conectadas con otras mallas, pero en el caso de la malla 1 y la malla 3 solo hay un término mutuo. Y bueno, por último nos queda establecer el sistema de ecuaciones, o bueno, ubicar ese sistema de ecuaciones en una matriz y hallar las corrientes de malla que nos dan. Entonces vamos a tener nuestra matriz. Como hay tres mallas, va a ser una matriz de 3 por 3, una matriz cuadrada. Uy, se me fue choco ahí. Nos queda la matriz y acá va a ser igualada a la matriz de voltaje. Como podemos observar, aquí nos daría 30 más 10, 40, ¿verdad? 30 más 10, 40, y sub 1, menos 10, y como no hay i sub 3, se asume que es 0, ¿verdad? Aquí es como que estuviéramos sumando más 0 y sub 3. ¿Cómo nos queda la siguiente ecuación? Nos queda menos 10, 50, 30 más 10 más 10, 50, y menos 10. Y por último, la última ecuación, como no hay i sub 1, tendría que ser 0, i sub 2 menos 10, y i sub 3, 40. Perdón, a ver, 40 positivo, sí, sí. 30 más 10, 40 positivo. Y bueno, aquí como podemos observar, aquí lo que va a ir es las corrientes, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Notemos que el orden que establecimos, pusimos aquí es I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Por eso es que la ponemos en este orden, I sub 1 arriba, I sub 2 en el medio e I sub 3 al final. Y eso va a ser igualado a los voltajes asociados a cada ecuación. Por ejemplo, en la malla 1 es menos 120. Es importante ubicar bien los valores, porque si ubicamos uno intercambiado, nos saldrán mal las corrientes. Aquí vendría a ser 0, y aquí vendría a ser 120. Entonces, esta resolución del sistema de ecuaciones nos tiene que botar las tres corrientes, I sub 1, I sub 2 e I sub 3.
Eso es lo que pide el ejercicio, hallar I sub 1, I sub 2, I sub 3. Entonces vamos a poner en una calculadora de matrices, vamos a tener que 40 menos 10, 0, menos 10, 0, eso va a ser igual a menos 120. La siguiente ecuación sería menos 10, 50 menos 10, menos 10, 50 menos 10, y eso va a ser 0. Y la última ecuación vendría a ser 0 menos 10, 40, 0 menos 10, 40, y eso tiene que ser igual a 120 positivo. Déjenme verificar si todo está bien. 40 menos 10, 0. Menos 120, 0, 120. Menos 10, 50, menos 10. 0, menos 10, 40. Perfecto, vamos viendo acá. 30 menos 10, 40. Menos 10, 0. La siguiente menos 10. 30 más 10 más 10, 50. Menos 10. Perfecto. Y la última 0, menos 10, 40. Una última verificación en la calculadora. 40 menos 10, 0. Menos 10, 50 menos 10. 0 menos 10, 40. Menos 120, 0, 120. Listo. Entonces nosotros damos Enter y nos salen los valores de las corrientes. Como podemos observar, la corriente I sub 1 es menos 3, la corriente I sub 2 es 0 y la corriente I sub 3 es 3. Entonces, la corriente I sub 1 es menos 3 amperios, la corriente I sub 2 es 0 amperios y la corriente I sub 3 es 3 amperios. Y bueno chicos, ahí quedaría nuestro ejercicio completado. Eso vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio que nos pedían hallar I sub 1, I sub 2 e I sub 3. I sub 1, como podemos observar, es menos 3 amperios, I sub 2 0 amperios e I sub 3 3 amperios. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.